La Asamblea rechaza la conspiración denunciada por el presidente Guillermo Lasso, quien señaló a Rafael Correa, Jaime Nebot y Leonidas Issa como responsables de un supuesto plan desestabilizador. Se esperan reacciones de los involucrados esta misma noche. Los transportistas condicionan el diálogo con el gobierno. Piden previamente que se congele el precio de los combustibles. Inseguridad incontrolable. Un nuevo caso de sicariato con 17 disparos y 2 robos cerca de instituciones financieras se registraron en Guayaquil esta tarde. Se investigan 4 muertes de presos en sus celdas en la penitenciaría. Pese a la inusual coincidencia, la autoridad los califica como presuntos suicidios. Las provincias de Guayas y Manabí, parcialmente incomunicadas por la caída de un puente. Es necesario tomar rutas alternas para llegar a Manta y Puerto Viejo. Informe especial sobre la ruta del robo y contrabando de la gasolina blanca usada para el procesamiento de droga. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Hola amigos, buenas noches. Comenzamos Televistazo informándoles que el presidente de la República enviará a la Asamblea 3 proyectos de ley en sustitución del proyecto de ley de creación de oportunidades que fue rechazado ya una vez. Uno planteará la reforma laboral, otro la reforma tributaria y un tercero se aplicará al campo de las inversiones. Aparte, el presidente Guillermo Lasso acusó a Rafael Correa, Jaime Nebot y Leonidas Issa de formar un triunvirato conspirador que busca desestabilizar la institucionalidad democrática en el país. El primer mandatario dijo que las fuerzas políticas a las que representan Correa, Nebot e Issa buscan hacerse con los órganos de control. Lenín Artieda con un resumen. El presidente de la República, Guillermo Lasso, en entrevista señaló que contra su gobierno existe una estrategia de desestabilización. Esta trilogía coincide en una causa: golpear a la democracia. Aquí he venido para defender el interés del pueblo ecuatoriano, de aquellos mafiosos que quieren aparecer como políticos y que mire que con tanto tiempo que han gobernado el Ecuador tenemos 34% de pobreza. Apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal. La desnutrición crónica infantil es la más alta de la región. El jefe de Estado indicó los nombres de quienes sostiene están impulsando ese ataque contra el régimen. Esta conspiración comienza con Correa, continúa con Nebot y le sigue Issa, que son los 3 interesados en dar un golpe institucional a la democracia. El presidente recordó que antes de asumir el poder estuvo a punto de concretar un acuerdo con el correísmo y el Partido Social Cristiano y contó qué es lo que pedían a cambio y por qué se retractó de ello. Me di cuenta que venían por una comisión de la verdad. ¿Para qué? Para lograr la impunidad de aquellos que están en la cárcel o prófugos de la justicia. Por eso celebré. Repudié ese acuerdo. ¿Por qué? Porque venían tras la fiscal y tras el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Quieren la Procuraduría, quieren la Contraloría. Lasso se refirió también a la ley de creación de oportunidades que fue devuelta por el Consejo de Administración Legislativa. En su lugar, remitirá 3 nuevos proyectos. Le voy a dar gusto a la señora presidenta de la Asamblea. No voy a enviar nuevamente la ley de creación de oportunidades. La vamos a dividir en 3 partes. La parte tributaria, la parte laboral y la parte de inversiones. Dijo el mandatario que las nuevas propuestas de ley serán ajustadas luego de haber escuchado los pronunciamientos de la ciudadanía. Y en el proyecto de ley vamos a hacer ajustes para cargar aún más la mano sobre los que más tenemos. Ahora, la otra cosa, señor presidente. Lo que quiero decir es, el impuesto al patrimonio tendrá un enfoque mayor en las empresas que en las personas naturales. En relación a los hechos de violencia que ocurren dentro de las cárceles del país, el presidente se mostró abierto a iniciar un proceso de pacificación.
entre la disyuntiva de la fuerza y el diálogo y la pacificación por la vía del diálogo, con la intermediación de la iglesia, como usted lo plantea, y creo yo también de grupos evangélicos del Ecuador. Es una idea, nada más. Bueno, yo me voy por el camino del diálogo y el acuerdo. La definición que usted hizo es histórica. Pero, el Estado ecuatoriano no puede permitir ser sometido por ellos. De vuelta a la política, Guillermo Lasso no descartó ir a una muerte cruzada si no encuentra en la Asamblea respuestas a sus propuestas de reformas. Y desde las redes sociales, el expresidente Rafael Correa respondió a las acusaciones del jefe de Estado sobre este supuesto triunvirato de conspiración contra su mandato. Y asimismo lo hizo Leonidas Issa, mientras que Jaime Nebot anunció su respuesta para esta noche, también por redes sociales, como nos informa William Young. El primero en responder fue Rafael Correa en su cuenta de Twitter. El triunvirato. ¿Quién estará asesorando a Lasso? Está peor que Moreno. Y así publicó varios mensajes más contra el presidente en esta red social, la misma que fue utilizada por el Partido Social Cristiano para exponer un comunicado. El PSC y aliados, así como su bancada de asambleístas, están en la oposición, pero jamás estarán en la conspiración. Y aclara que estamos oponiéndonos con todo derecho a ciertas acciones y omisiones del gobierno del presidente Guillermo Lasso, porque irrespetan y son contrarias a los compromisos que conjuntamente adquirimos en campaña. Mientras que para esta noche se espera la respuesta del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, también por redes sociales. Lo mismo hará hoy Leonidas Issa, aunque ya adelantó en Twitter: rechazamos la acusación de supuesta conspiración. El presidente Guillermo Lasso cayó en pánico, pretende gobernar desde la especulación, desvía los Pandora Papers buscando culpables por su incapacidad para resolver los problemas económicos y llama a reprimir la reacción social, dijo el titular de la CONAIE, quien es otro de los señalados por el mandatario Guillermo Lasso como uno de los involucrados en la trilogía que, según dijo, busca desestabilizar al gobierno. En el legislativo, los principales bloques niegan ser parte de este supuesto proceso conspirativo denunciado por el presidente Guillermo Lasso. Ven con buenos ojos el envío por partes del proyecto de creación de oportunidades. Sin embargo, insisten en la investigación contra el mandatario por los Pandora Papers. Francisco Garcés, con pronunciamientos recogidos en la Asamblea. Según los legisladores, no existe el proceso conspirador que denunció la noche del miércoles el presidente Guillermo Lasso, en el que los principales operadores serían el correísmo, el Partido Social Cristiano y Pachacuti. En el correísmo esa acusación causó sorpresa, especialmente porque señala a su líder Rafael Correa. Porque esto podría ser causal de que los que han sido aludidos por el presidente de la República en esa entrevista puedan interponer las acciones penales que correspondan. Los asambleístas de ese bloque defienden la investigación que ellos encabezan contra el mandatario, quien es mencionado en los Pandora Papers, pero aseguran que ello no tiene que ver con una conspiración. No vea fantasma, que no vea cucos. Eventualmente la conspiración está en su mente. Entre los socialcristianos creen que la acusación no tiene sustento alguno y por eso más bien piensan que si bien sigue la investigación contra el presidente, es momento de bajar las tensiones entre las dos funciones del Estado. Yo creo que estamos exagerando las notas de una u otra manera. Yo creo que el país necesita conciliar las cosas para dedicarnos a trabajar. En Pachacuti, en cambio, ven con buenos ojos que el presidente ceda y haya decidido enviar el proyecto de creación de oportunidades dividido en 3 partes, ya que ello reducirá las pugnas con el presidente. Es justamente lo que habíamos dicho desde la Asamblea Nacional, que no tiene nada de malo que mande 2, 3, 4 proyectos, ¿no? Y en ese contexto saludamos, aplaudimos la decisión del presidente. El lunes se conocerán detalles de cómo el Ejecutivo enviará sus proyectos de ley a la Asamblea y a la par la Comisión de Garantías Constitucionales preparará las comparecencias del caso Pandora Papers, entre ellas la del presidente Lasso, su esposa María de Lourdes y su hijo Santiago.
El acuerdo entre el gobierno y los transportistas se dilata. Estaba previsto que hoy haya una última reunión para anunciar un consenso. Sin embargo, la cita se aplazó para la próxima semana. Ahora los transportistas exigen que se congele el precio de los combustibles para llegar a un acuerdo. Veamos. En la programación del gobierno estaba prevista una reunión con los transportistas para firmar un acuerdo final para implantar la focalización del combustible para el transporte público y otras medidas compensatorias para el transporte comercial. Esta fue la propuesta del gobierno, pero no cayó bien en todas las modalidades del transporte, que creen que esta opción ya no cumple con sus requerimientos. La focalización, entendiéndose que fue un pedido de la comisión, debería ser para todo el transporte. La propuesta del régimen fue dada a conocer a las bases del transporte desde la semana pasada, pero varias de las modalidades se oponen y plantean incluso dejar el diálogo. Mientras tanto concluya la focalización, se deben congelar el precio de los combustibles. Sin embargo, los dirigentes esperan mantener el diálogo y evitar que se llegue a medidas de hecho. Podemos lograr acuerdos. La transportación no se va a prestar para ningún tipo de manoseo político ni de alteración del orden público. Pero el gobierno insiste en su propuesta de focalizar el combustible solo para el transporte público y para el resto establecer medidas de compensación. Eliminar aranceles en ciertos ítems para ellos, el agilizar ciertos trámites directos en las instituciones como la ANT, revisión de reglamentos del transporte. Gobierno y transportistas seguirán en la mesa de diálogo y se volverán a reunir el próximo miércoles cuando esperan llegar a un acuerdo final. Una nueva muerte violenta se registra en el puerto principal. Un hombre fue acribillado en el sector de El Guasmo, en el sur de Guayaquil. Los agresores dispararon 17 veces. Con este nuevo caso ya suman 499 los crímenes cometidos en la zona 8 que corresponde a Guayaquil, Durán y San Borondón, como nos informa Bessie Granja. Imágenes captadas por cámaras de videovigilancia muestran el momento cuando dos sicarios corren por una calle del Guasmo Sur en Guayaquil y le disparan a un hombre por varias ocasiones. El hecho violento ocurrió mientras la víctima estaba afuera de un local comercial. En el sitio quedaron los vidrios rotos, producto de las detonaciones. El jefe policial Jorge Hadati detalla cuántos balazos recibió la víctima. Propinan 17 disparos contra la humanidad de este ciudadano, el mismo que fue trasladado en una tricimoto hasta el hospital del Guasmo Sur, donde ya se confirma el deceso. Según las autoridades, el fallecido había salido hace 4 meses de la cárcel, bajo el régimen de prelibertad. Posee antecedentes, 3 antecedentes anteriores, 3 detenciones. La última detención que se registra es por el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Mientras en el Cantón Milagro en Guayas se registró un doble sicariato. Según testigos, hombres que se movilizaban en una moto atacaron a 2 personas mientras caminaban por una calle. Según la policía, no hay rastros de los responsables de este crimen. Guayas es la provincia con más muertes violentas en el país. Los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón concentran la mayoría de estos crímenes, 499 casos. Las autoridades también investigan un nuevo crimen cometido en el cantón Daule. En el norte de Guayaquil, un grupo de delincuentes asaltó a otras personas que esperaban para ingresar a una entidad bancaria en un centro comercial. En cambio, con uniformes de la Agencia de Tránsito Municipal, ladrones intentaron robar en una cooperativa de ahorro y crédito del centro de la ciudad. Vamos por orden cronológico. Antes del mediodía, en el centro comercial Policentro, al norte de Guayaquil, un grupo de antisociales ingresó y asaltó a clientes que esperaban en la parte exterior de una entidad bancaria. 3 tipos en una moto con armas. Estábamos en la fila del Pacífico y empezaron a robar. Se robaron celulares, maletas, nos empujaron. La policía llegó al lugar y empezó a recabar los indicios que le permitan identificar y capturar a los responsables del robo. A uno lograron cogerlo. Y es que los delincuentes, durante su huida,
dispararon al aire. Recuerden que siempre en una huida y para abrirse un espacio, el victimario de pronto va a hacer detonaciones o uso de sus armas de fuego. Pero en la tarde también roban en Guayaquil. En esta ocasión fue en el centro de la ciudad. Llegaron disfrazados los delincuentes, disfrazados de agentes de tránsito. Llegan, arriban al lugar y comienza el forcejeo con uno de los guardias de la empresa privada de la entidad. Producto de esto, otro de los delincuentes detona el arma que utilizaban y pues producto de eso un guardia que se encontraba en la parte interior es afectado a la altura del brazo. El body con el otro compañero enfrentaron a los choros, entonces salió herido. La acción de los guardias logró repeler el asalto, no se llevaron nada y con el paso de los minutos empezó a recoger algunos indicios. En este maletín llevaban, por ejemplo, una de las armas. Cuadras más adelante encontraron los uniformes con los que simulaban ser agentes de tránsito. Se logra la retención o la localización de la motocicleta en la cual se movilizaban, así como las dos armas de fuego tipo revólver. Así nomás, la acción delictiva de este día, que tuvo como objetivo entidades financieras y sus alrededores. La policía identificó a los 4 fallecidos que fueron encontrados dentro de sus celdas en la penitenciaría del litoral de Guayaquil. Las víctimas son jóvenes de 24 a 29 años que permanecían en el pabellón 8, señalado por la policía como la prisión controlada por la banda de los Tiguerones. Diego Cuenca describe qué ocurrió durante esta madrugada. El hallazgo ocurrió la madrugada del jueves dentro del pabellón 8 de la penitenciaría del litoral en Guayaquil. Ahí la policía detectó los cadáveres de 4 personas privadas de la libertad, colgados con sogas en sus cuellos. Y efectivamente se constató que hay 4 cuerpos suspendidos. El diagnóstico principal es asfixia por suspensión, el diagnóstico técnico. Esperemos a las autopsias correspondientes para saber algo más. En los exteriores de la cárcel los familiares estaban preocupados porque no sabían si se trataba de sus parientes. Él todos los días me comunica, mi hijo, yo he estado. ¿Y hoy ya no tuvo contacto? No, y ahí en este pabellón han muerto. Y mi hijo, yo quiero que él, por favor, quiero que me lo saque. Pero luego los fallecidos fueron identificados como Pedro Arana Panchana, de 29 años, Simón del Peso Cheles, de 27, José Vicente Chávez, también de 27, y José Mario Chávez, de 24 años. Mientras policías y militares también detectaron que desde la parte trasera de la cárcel, un hombre intentó lanzar 2 maletas con municiones. Detectamos a una persona que posiblemente quería lanzar hacia el interior esa maleta. Aparentemente este señor se echó la fuga. Ahora la tarea de la policía y fiscalía es determinar si en realidad se trata de un acto suicida, en el que los 4 reos decidieron quitarse la vida el mismo día, en el mismo pabellón, que es controlado por los Tiguerones. Tenemos más noticias y gracias por acompañarnos. Un puente colapsó en el cantón Jipijapa en la vía que comunica Manabí y Guayas. La estructura de 30 metros de longitud literalmente se quebró. En la caída 5 personas resultaron heridas y 3 vehículos quedaron atrapados. Se ofrece en 24 horas tener un relleno provisional en el lugar. Son videoaficionados captados tras el colapso del puente Quimis en Jipijapa, Manabí. Eran las 14 horas de este jueves. Un tráiler de carga y 2 vehículos livianos quedaron atrapados. Los ocupantes afortunadamente sobrevivieron. Estamos hablando entre 5 heridos que han sido derivados a las casas de salud, tanto para Manta como para Jipijapa. Sucedió en uno de los puntos de la vía estatal que une a Manabí con Guayas y por donde a diario circulan unos 5.000 vehículos. El puente colapsado mide 30 metros de longitud y presenta 3 cortes. La inspección que acabamos de hacer abajo, el puente se ha quebrado, para estar en términos coloquiales, ha fallado en su centro. Lo sucedido preocupa a los habitantes de Jipijapa. Tienen dudas de los trabajos de mantenimiento que la vía recibió en los últimos años. El puente que cayó tenía más de 3 décadas de construcción. Habría que hacer no solamente la reposición de sino una revisión de todos estos puentes, porque aparentemente no tienen la consistencia con el flujo de vehículos que ha aumentado. Decenas de personas vieron frustrados sus viajes y buscaban vías alternas. Yo ahorita mismo estoy viendo por dónde para salir a Guayaquil, pero me han dicho que vaya por la 24 de mayo, por ahí que coja.
Los Espinosa llegaron por Renato, la mascota que iba en uno de los vehículos afectados por el colapso del puente. Sus familiares están hospitalizados. Las fracturas que tuvo mi sobrina, están estables los otros que venían acompañando, mi cuñado y mis dos sobrinos. Vamos a esperar qué nos dicen, si los daños de los vehículos se los pueden pagar. Hasta el cierre de esta edición ya se había retirado los autos y se coordinaba el traslado del tráiler. En las próximas 24 horas, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y de la Prefectura de Manabí esperan tener un camino provisional en el lugar para habilitar el paso vehicular. El punto afectado por el colapso de este puente es el sitio conocido como Quimís y deja parcialmente incomunicadas a las provincias de Guayas y Manabí por la ruta principal y habitual del viaje. En todo caso, mucha atención a las vías alternas. Si circula desde Guayas con dirección a Manta, puede desviarse en Jipijapa hacia la vía a Puerto López y al llegar a Puerto Cayo, continuar por la ruta del Espóndilus hacia el norte. Si su ruta es desde Guayas a Puerto Viejo, la capital manabita, es necesario llegar hasta Jipijapa y posteriormente tomar una carretera de segundo orden, la vía Quimís-Colón, y desde ahí podrá circular hasta Puerto Viejo finalmente. También a Santa Ana y a otros cantones del centro de la provincia de Manabí. El gobierno confía habilitar el tránsito en esta zona afectada en aproximadamente 24 horas. Y contrabando. Más de 80,000 galones de gasolina han decomisado las Fuerzas Armadas en Sucumbíos y Orellana durante el 2021. El combustible es extraído de forma ilegal del poliducto y las bandas delictivas lo llevan hasta Colombia para la fabricación de droga. Carla Delgado siguió la ruta de los contrabandistas que se mueven en una de las zonas más difíciles de la frontera. Aquí está un nuevo reportaje. La extracción ilegal de gasolina desde el poliducto es el nuevo objetivo de los grupos delictivos que operan en las zonas fronterizas. El líquido es usado como precursor químico para la elaboración de droga. Pero más o menos el galón sale a $5 del galón de la gasolina que están vendiendo al otro lado. Entonces es un negocio rentable para los que hacen estos actos ilícitos y consecuentemente los que reciben también, que son la narcoguerrilla para la producción, se ve también beneficiada porque invierte menos dinero. La meta es transportar la gasolina hasta Colombia. Hace 2 años seguimos el trayecto de los contrabandistas en la zona de la Balastrera en Sucumbíos junto a tropas militares. Pero en nuestra tarea investigativa terminamos en medio de un enfrentamiento. Pues a estos grupos claramente no les gusta ser controlados. 2 años después, aquí la situación no ha cambiado y es precisamente el río San Miguel por donde pasa este líquido hacia Colombia. Volvimos al lugar que está considerado como la zona más álgida de la frontera norte, pues por aquí el contrabando es cosa de todos los días. Que es un punto donde existe todo tipo de actividad ilegal, como es el caso de contrabando de combustible, contrabando de mercaderías y de sustancias sujetas a fiscalización. Estamos en un puesto de observación. Nos ocultamos en medio de la selva para divisar el movimiento de los traficantes. Desde aquí vemos cómo mediante lanchas decenas de galones con gasolina pasan rápidamente hasta Colombia a plena luz del día. Pero también los grupos delictivos buscan otras formas de transportar el líquido en medio de la selva, dejando las evidencias cuando son descubiertos por los uniformados. Según información militar, en esta zona incluso destruyeron 4 laboratorios clandestinos en donde se fabricaba droga. Mientras que en los pueblos fronterizos nada de esto es ajeno. Pero saben que hay temas que están prohibidos. Yo no le puedo informar de las cosas. Aquí no hay recurso para trabajar, no hay entrada. Aquí se vive de la frontera. Aseguran que la falta de oportunidades los obliga a participar de este negocio que cada vez es más rentable para estas bandas delictivas. Las Fuerzas Armadas dan seguridad a lo largo del oleoducto que alcanza unos 680 kilómetros entre Sucumbíos y Orellana. A pesar de su experticia, la gran extensión fronteriza y la cantidad de pasos ilegales complican su labor.
Sin embargo, en lo que va del año han logrado incautar más de 80,000 galones de gasolina en esta área. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la prisión preventiva en contra del exdefensor del pueblo Freddy Carrión e instaló la audiencia de juicio por posible delito sexual. A Carrión lo representan 55 abogados ahora. Jacqueline Rodas con los detalles. Este jueves el exdefensor del pueblo Freddy Carrión enfrentó 2 audiencias. En la primera el tribunal rechazó su pedido de sustitución de medida cautelar y ratificó su prisión preventiva. Deberá continuar en la cárcel 4 de Quito. Luego se instaló la segunda diligencia, el juicio por presunto abuso sexual. Carrión estuvo acompañado por 55 abogados, varios presentes en la sala y otros conectados vía telemática. El hecho de que hayamos 55 abogados que se están sumando de manera gratuita a la defensa del doctor Freddy Vinicio Carrión es porque hemos visto las irregularidades dentro del proceso penal. La fiscal general Diana Salazar también presentará su prueba. La defensa de la mujer que comparece como víctima del delito de abuso sexual espera que a Carrión se lo declare culpable. Toda la prueba es fundamental. Los peritajes, los peritos son muy importantes dado el tipo de infracción que se está juzgando en este momento. Una sentencia condenatoria es lo que esperamos nosotros. La audiencia es reservada por el tipo de delito. Durará varios días antes de conocerse la sentencia. Problemas en el concurso para la renovación parcial de la Corte Constitucional. La comisión calificadora dejó fuera a los 3 postulantes de la Asamblea Nacional que hasta el momento no han remitido la documentación, mientras los candidatos de las otras funciones del Estado no cumplen con los requisitos. Jacqueline Rodas nos explica esta vez qué va a pasar con ese concurso. El concurso para la renovación parcial de la Corte Constitucional no contará con los 3 candidatos aprobados por la Asamblea Nacional. Esa función del Estado incumplió el plazo reglamentario y hasta la fecha no envía la documentación de sus postulantes. Así lo dio a conocer la presidenta de la comisión calificadora, Vanessa Aguirre. Lamentablemente, la función legislativa no ha cumplido con enviar la documentación. Usted físicamente no puede pronunciarse sobre lo que no tiene, Jacqueline. Es decir, que quedan fuera Pamela Aguirre, Milton Velázquez y Luis Arango. Mientras los 6 concursantes restantes, enviados por el Ejecutivo y la función de transparencia, no cumplen con los requisitos. Por eso varios comisionados mocionaron que mejor se declare desierto el concurso. Uno aspiraba a que las funciones del Estado busquen a los mejores constitucionalistas, porque si hay en el país hombres y mujeres con una trayectoria limpia, transparente, con buen ejercicio. Pero aquí vemos que no se han tomado esa molestia. Y eso, a mi criterio, es una irresponsabilidad. Encontrarnos con la ingrata sorpresa de gente que no reúne requisitos. Vea, la renovación parcial de la Corte se entiende que es una cosa importante. No es una cosa de segundo orden. Las facultades de la Corte son trascendentes. La comisión se reunió la tarde de este jueves y no hubo consenso. En medio de discrepancias, finalmente aprobaron dar 3 días a los candidatos del Ejecutivo y la función de transparencia para que subsanen las observaciones, pero Aguirre hace una advertencia. Tenga usted por seguro que, presentados los documentos, si no se han subsanado esas falencias, la comisión tampoco dará trámite ni curso a lo que no es presentado dentro de regla, con el reglamento que se proporcionó por escrito a las funciones. Así, aún es incierto el final que tendrá este concurso para designar a 3 magistrados de la Corte Constitucional. Las autoridades nacionales reiteran que se mantienen suspendidos los eventos públicos. Sin embargo, emitirán un protocolo para su reactivación. El sector de la industria de los espectáculos considera necesarios esos permisos, pues más de 200,000 personas dependerían de las actividades artísticas, culturales que se hacen masivamente. Myron Andino conversó con uno de sus representantes. El COE Nacional aclara que se mantiene la suspensión de eventos masivos en todo el país, pues en las últimas semanas se han detectado actos públicos que no contaban con autorización de las intendencias. Tampoco tenían medidas de bioseguridad, por lo tanto había un grave riesgo de contraer la enfermedad, mientras en el Ecuador hay un incremento del nivel de contagios. Un reporte de alrededor de 730 casos
de lo que las últimas semanas habíamos tenido alrededor de 400. Por ello, las autoridades anunciaron que elaborarán protocolos claros para analizar si dan paso a estos eventos. Que va a ser la vía para que las intendencias puedan dar los permisos, pero con orden, con seguridad y con protocolos estrictos. La vacunación con las dosis completas de al menos 14 días o las pruebas PCR, el distanciamiento, las medidas de bioseguridad, los aforos que tienen que tener. Ante esto, el sector de la industria de espectáculos y eventos ha dialogado con la mesa técnica del COE Nacional y espera se apruebe lo más pronto ese documento. Necesitamos volver a trabajar ya. Tome en cuenta que es el único sector que hasta el momento no puede operar en el país. Todo el personal que trabaja en un espectáculo, ya sea directa o indirectamente, para que un show se pueda llevar a cabo, son miles de personas. Hablamos de más de 220,000 personas que de una u otra manera intervienen en los espectáculos que se realizan en el Ecuador. Indica que algo importante es el porcentaje de aforo permitido, pues de eso dependerá también su reactivación. La industria de eventos afirma estar lista para su retorno, pero todo depende de lo que ocurra el próximo lunes, cuando las autoridades del COE Nacional definirán los puntos específicos del protocolo para los eventos públicos. Mientras tanto, las autoridades coordinarán con entidades locales para que se controle que cualquier acto público y masivo que se desarrolle cumpla con los permisos. Caso contrario, que se sancione a los responsables. Amigos, retomamos el tema con el cual iniciamos este noticiero, la parte política. Pues a través de una transmisión por redes sociales, el líder social cristiano y exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, respondió a las acusaciones de desestabilización emitidas por el presidente Guillermo Lasso. Escuchemos a Nebot. Yo no formo parte de ningún triunvirato de carácter conspirativo, como usted lo ha afirmado con mala fe y desesperación. El PCC, su bancada y aliados emitimos ayer un comunicado oficial dejando en claro que nunca respaldaremos un planteamiento antidemocrático que irrespete el Estado de Derecho y que implique la inestabilidad del gobierno constituido que usted preside. No quiero el fracaso de su gobierno, porque sería el fracaso de todos los ecuatorianos. No siga pecando de soberbio. No sea calumniador, recupere su inteligencia emocional. Necesitamos el país del encuentro. Y ahora escuchemos a otro de los señalados por el primer mandatario. Se trata de Leonidas Issa, que es el presidente de la CONAIE. Un extracto de sus declaraciones emitidas hace pocos minutos. Que incluso está declarando el gran triunvirato de la desestabilización en el Ecuador, cuando él olvida al uno de los sujetos políticos que nombra el presidente de la República. Con él hicieron juntos de la campaña, pues. ¿Cómo puede pretender sobre una política de mentiras trasladar una responsabilidad a su incapacidad de poder resolver los problemas inmediatos? Así que, señor presidente de la República, si usted se está refiriendo a 3 nombres y sobre esos nombres hay uno con el que usted comprometió, en este caso, llevar un programa de gobierno. ¿Y quién rompió ese acuerdo de llevar ese programa de gobierno? Usted. Usted rompió esas relaciones. No traslade la responsabilidad de ustedes hacia los sectores populares. Bien, amigos, es todo. Concluimos esta emisión. Mañana, desde muy temprano y como siempre, 5:55 las noticias en Ecuavisa. Nos veremos entonces. Hasta mañana.